Perfecto. Bueno, entonces hoy es 18 de junio. Vamos a repasar Google Formulario de Google utilizando un práctico que tienen que realizar ustedes. Me parece muy bueno esto. Y los datos que Mayra, su compañera, me pasó, están en este Word. Y esto habría que pasarlo a un formulario de Google. La idea mía es que nosotros repasemos acá, pero le voy a dar como un trabajito, y me parece muy interesante, que ustedes se generen formularios, sobre todo para que lo practiquen, no como una tarea evaluable ni nada, sino que ustedes agarren preguntas al azar o si tienen que hacer algún práctico puntual de otra cátedra, que lo traten de hacer en el formulario de Google para que ustedes mismos se enfrenten a la problemática, al problema de agarrar un programita que capaz que nunca lo usaron y encontrar ahí a dónde está la debilidad, dónde está, ay, esto cómo era. Así que si lo quieren hacer como una tarea en sus casas, lo pueden hacer y después me lo comentan. Obviamente recuerden de que están grabadas las clases de formulario de Google. De hecho, si se fijan ahora los títulos, estoy tratando de poner específicamente tutorial de eh, documentos de Google. Ahí ustedes, súper fácil, ni siquiera tienen que acordarse qué número de clase fue ni nada. Buscan el título en YouTube y están ahí los instructivos míos. Y también pueden buscar instructivos de tutoriales de YouTube. Hay muchísimos tutoriales que también pueden llegar a interesar. Bueno, bien, datos que tenemos en esta planilla son datos personales, edad, género, lugar de procedencia, si es de capital o del interior. O sea que fíjense, ya tiene acá Mayra pensado las preguntas que son cerradas, ¿no? Cuando eran múltiple opción que podías elegir una sola entre varias. Bueno, fecha. Fecha, por ejemplo, en el formulario de Google te permite y te la... eh, hay dos formas de poner fechas. Que la persona misma autocomplete o, en el caso de la fecha, eh, si el encuestado no la llena, no hay problema, porque cuando envía el formulario siempre se genera una marca de temporal. O sea, que te avisa exactamente día, hora. O sea, si ustedes no lo quieren poner, no lo pongan porque se genera automáticamente el tema de la fecha. ¿Bien? Incluso si te manda 2, 3, 4 formularios repetidos, lo mismo se pone cada vez una fecha y la hora. Así que no se te mezclan. Eso está bueno. Y les digo, o sea, poner fecha es opcional en el formulario de Google. Obviamente, Ah, si buenísimo. ustedes, Eso lo podríamos sacar entonces. sí, pero acá te hago una salvedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes este formulario de Google lo quieren imprimir y ustedes van con la planilla a completar en una casa? ¿Te quedaste sin esa fecha? Entonces, si les digo esto porque es altamente probable que alguna encuesta ustedes en la vida práctica tengan que salir a buscar las respuestas a la parte analógica, a la parte no virtual. Entonces ahí poner ese casillero te va a permitir eh, tener esa posibilidad. Ahora bien, tengan cuidado cuando el formulario de Google, ustedes ponen fecha abiertamente, hay gente que te va a escribir 18 de junio. Va a venir otro, te va a poner 18 del 06. Va a venir otro, te va a poner 18 punto del 06 punto del 21. Bueno, ahora, si ustedes tienen que tabular esta información, el programa no va a saber hacerlo. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué no va a saber tabular esto? Porque esto qué significa, esto qué significa, esto qué significa. Eso es algo importante, les digo, porque ustedes cuando tengan que procesar muchos datos, lo más importante es que esos datos sean compatibles una respuesta con otra. Por lo tanto, si ustedes van a tener que hacer un análisis cuantitativo, por ejemplo, ¿cuántas respuestas me dieron en el mes de junio?
Si ustedes dejaron contestar a la gente de forma abierta ese dato, se la van a escribir de distintas formas. Y eso es un tema, ¿no? Así que ya le voy a mostrar que si uno pone fecha, uno puede poner que sea el calendario que le aparezca a la gente y toque la gente el calendario. Entonces, ahí va a ser un dato que va a estar homogéneo y en cada una de las respuestas que ustedes reciban van a poder analizar esos datos de una forma mucho más estandarizada, ¿no? Sobre todo una fecha, digamos, que no tiene mucho análisis. Yo le dije recién, es cuantitativo 100%, cualitativo sería otro tipo de información. La fecha es cuantitativa, hoy es 18 de junio. Salvo que nos pongamos a hablar, depende qué cultura, porque los chinos están en tal fecha y los judíos están en tal fecha y tal calendario. Bueno, en Occidente, Argentina, 2021, estamos en el calendario, en el mismo calendario. Calendario gregoriano. Si alguna vez, si ustedes son internacionales y su encuesta sale a China, bueno, por favor responda la fecha en calendario gregoriano. Pongan ahí entre paréntesis. No sé si sabían que existían tantos calendarios actualmente, pero por lo menos 5 o 6 hay. Bueno, y son todos legales, digamos. Pero el que más se usa es el gregoriano, que ¿saben? ¿Se conocen algo? Siempre me gusta a mí, cultura general. El calendario actual es de Gregorio, un papa que en el siglo XV, me parece, por ahí fue el gregoriano. Antes se usaba el juliano, otro de Julio César. Pero era otro, y después se vino el gregoriano por el papa y el poder de la iglesia en todas las colonias latinoamericanas. Se instaló el gregoriano. En Argentina, Brasil, en todos lados. Bueno, Portugal no dependía tanto del Papa, pero lo mismo lo aplicó después. Bueno, entonces con fecha, si van a imprimir o hay posibilidades que necesitan imprimir el formulario, dejen la casilla fecha. Bueno, y en general la fecha, eso se completa siempre al principio. Consejo. Como cuando escriben una carta a ustedes, por ejemplo, siempre se pone una carta de cualquier tipo, ¿no? Siempre se pone fecha primero. Profe, Eh, tenía sí, una duda yo, porque lo que quería la profesora era que después procesemos a datos estadísticos, que eso lo hace el formulario, ¿no? Lo que sí, claro, igual, dale. Sí, lo que sí, pero, estadística, yo no puedo darte estadística porque no, conozco pero lo estadística, procesa solo el pero programa, digo, a la sí, respuesta, sí, dale, los dale, dale, dale. porcentajes. Pero Sí, eso sí, sí. varía porque al final quería poner la profesora como una opinión libre del que haga la encuesta. ¿Eso modifica en algo? Sí, esto va a pasar lo mismo. El programa no te va a saber reconocer qué significa cada opinión abierta. Si son datos abiertos, el programa no te lo va a poder reconocer. Vos, ahí está la importancia del analista. En tu caso serías vos, que por ejemplo, si por ejemplo, no sé, ¿qué piensa, no sé, de qué sería la pregunta libre? ¿La tenés acá al final? No, es ponerle su opinión sobre la ESI en las escuelas, algo así. Bueno, ahí, para que te lo procese el programa, tendrías que poner, ¿qué opinas sobre la enseñanza de la ESI? ¿Está bien? ¿Está mal? Le da las opciones para que elija la gente. Podés poner una escala de valoración del 1 al 10. ¿Cómo crees que fue tu educación sexual integral Claro, pero mientras queríamos ver si estuviste? podíamos poner una que tenga una respuesta libre. Sí, la podés poner, pero Pero el eso programa modifica este que no me hace... procese los datos anteriores. No, no, porque cada respuesta la Ah, procesa individual. ah, O sea, ok. Ahí. no va a interferir con los gráficos ni nada, digamos. Joya, No, entonces. no, no, no. Por ejemplo, esto. Acá como puede, por ejemplo, el 7. ¿Conocer la ley de interrupción voluntaria? Sí, bastante, poco, nada. Bueno, esto te va a decir, bueno, el 15% dijo sí, el 8% dijo bastante, el tanto dijo nada.
Esa respuesta va a estar procesada individual. Ahora, si son opiniones libres, es igual que con le dije la fecha. En esta versión gratuita de formulario de Google, no te va a reconocer frases de personas libres, así. Sí, la verdad que me parecería importante porque tal cosa, en mi experiencia personal tal otra, y la persona te cuenta la vida. En esta versión gratuita no. ¿Por qué le digo esta versión gratuita? Hay software específico de encuestas que sí analiza frases y a través de inteligencia artificial puede inferir qué quiso decir esa persona y te pone un valor estandarizado y así te puede analizar 50 millones de respuestas. Muy Pero bueno. son software específicos que en este caso no los tenemos, pero vienen. Que te reconoce, ¿viste? Por ejemplo, combinaciones de palabras en una misma oración son positivas, negativas. Eso es muy común cuando hacen encuestas de opinión pública, de opinión política. Por ejemplo, no sé si conocen Google, Facebook Analítica, por ejemplo, es una aplicación que tiene una empresa que junto con Facebook analiza las opiniones de la gente en Facebook, libres. O sea, imagínate en Facebook tenés fotos, tenés memes, tenés discursos escritos, texto escrito arriba de una foto. Bueno, es un software que analiza millones de perfiles de personas y ve qué se está opinando en este momento de Alberto Fernández, o qué se está opinando en este momento de Macri. Los dos grandes partidos en Argentina lo usan lejos, por mucho lo usan eso. Eso se usa, digamos. Algo que es súper difícil de entender si uno, imagínense el tiempo que debería analizar 10 millones de cuentas de Facebook para ver qué opina tal persona de... Disculpen, se me está cayendo la lamparita. Imagínense que si quisieras poner un equipo de psicólogo, antropólogo, trabajadores sociales para analizar la opinión sobre tal o cual persona. Sería un trabajo monstruoso. Pero estos programas que analizan ya por inteligencia artificial, se dan cuenta, digamos, qué tipo de interacciones tuvieron, qué tipo de respuestas tuvieron, qué palabras se usan, digamos, te sacan el perfil político ideológico de las personas en un clic, literalmente. De hecho, cuando sale a la luz que había ese tipo de procesamiento de datos, hace 3 años, 4 años, era una empresa de Inglaterra, Facebook tuvo un problema enorme porque, por ejemplo, esa empresa trabajaba para promocionar lo de Donald Trump, de presidencia de Estados Unidos. Generaban climas de odio en contra de algún político y sabían cuál frase o cuál tipo de información falsa meter en el sistema porque podían leer el humor político de la gente, entonces sabían qué tema falso servía más. Y acá en Argentina, el que contrató específicamente a Facebook Analítica fue el gobierno de Mauricio Macri. En el mismo sentido que lo hizo Estados Unidos. Acá, ¿por qué lo contrató Macri en ese momento? Porque era el presidente en ese momento. Si hubiera sido otro, tranquilamente también lo hubiera contratado. Pero son empresas que se dedican a analizar la política en manera muy masiva. Disculpen que diga, pero eso lo buscan en noticias y están todas las denuncias después, cuando quieran. Bueno, espero que se haya entendido entonces con respecto a preguntas cerradas y preguntas abiertas. Bien, eso es importante. ¿Recibiste educación sexual integral? Sí. Esto, por ejemplo, ustedes, entre poner paréntesis acá, si después van a seguir hablando de ESI, por ejemplo, pueden explicar la definición de ESI después del título de la encuesta, que tenemos un párrafo para usarlo, podrían ahí definir qué entiende ESI o desde qué punto ustedes están preguntando eso. Incluso
decir, este trabajo servirá para la cátedra tal del Instituto del ICES. Entonces, y ahí uno puede usar en el párrafo debajo del título del formulario la explicación de quiénes son ustedes, siempre teniendo en cuenta que su formulario de repente puede ser compartido por familiares que se lo mandan a otro, y no todo el mundo lo conocen a ustedes. Entonces, tener ese cuidado de presentarse en el formulario va a ser importante, porque a veces el link te llega sin ningún tipo de información extra. Entonces dice, ¿y este link para qué lo voy a llenar? Bueno, ¿dónde recibiste mayor parte de la información? Familiar, amigo. Acá, por ejemplo, pueden poner la opción, por ejemplo, otros, y que en otros si uno pone otros, la gente puede contestar con una palabra, o escribe libre. Obviamente que cuando vos dejas abierto, vas a tener que sí o sí ponerte a interpretar esos datos y empezar a filtrar. Por ejemplo, si otro es, no sé, un vecino, y otro te dice una vecina, y otro te dice vecino a secas, y bueno, estos tres ustedes pueden editar, y si todos dicen vecino, vecino, ustedes después pueden crear la opción para cuando tabulen los datos ustedes, pueden hacer esto. Entonces a todos los que escribieron vecino, vecina, vecine, a todos le asignan esta palabra y tienen ahí una nueva opción. En su tabulación, ¿sabe lo que significa tabulación? No sé si en estadística lo vieron. Tabular datos. ¿Sí lo vieron o no? Nadie me dice, sí, no. Bueno, la palabra tabular es cuando procesas los datos de una encuesta o de una tabla de Excel. Puede ser la encuesta o puede ser cualquier cosa, no sé. Cualquier tipo de datos en una tabla de Excel, cuando uno empieza a analizar y acomodar todos los datos para que puedas interpretarlos, se dice tabular. Se le llama tabulación. Bueno. Esto espero que me entiendan, ¿no? Porque en otros pueden dejar la opción otro, y ahí sí o sí van a tener que ver, porque si no le van a salir 50 palabras distintas, y a lo mejor 15 significan vecino, vecina. Entonces hagan esa opción y a donde vean escrito raro, le cambian la palabra, y ustedes cambiar esa respuesta no significa que están mintiendo, están reinterpretando la información. Ahora bien, si es un dato, a ver, ustedes están haciendo un paper, una investigación científica, cuando ustedes modifican esos datos, lo tienen que aclarar. En la metodología, nosotros intervenimos en la casilla tal, seleccionamos 25 casilleros que nombraban vecino, mi vecina, la vecina del lado, y a todos le hemos asignado el valor, que en este caso el valor sería vecino barra A, y eso lo tenés que aclarar si fuera una investigación formal. Eso es clave porque estás alterando un resultado, pero no está mal alterarlo porque es simplemente asignarlo para un mejor procesamiento. Bueno, ¿qué tipo de información obtuviste? Sobre método conceptivo, sobre enfermedades, Muy bien. Por ejemplo, en formulario de Google, esto todos los años cambia la posibilidad. Por ejemplo, en este formulario ustedes podrían tener, no sé si ahora estará vigente la posibilidad, pero por ejemplo, si te dicen no, directamente todo esto no te sirve, porque no te lo van a seguir respondiendo. Si te dicen sí, ahí se podrían desplegar toda esta. Entonces vos, por ejemplo, esto sí se puede configurar, no sé si en este momento estará habilitado. Por ejemplo, si te dicen no, ahí podría abrirse una pestaña que diga, ¿te parece que hubiera sido importante recibir educación sexual integral antes? ¿Te parece? ¿O recibirla en este momento? ¿Me entienden? Como que sea esa dinámica. Entonces, si te dicen que no, todas estas respuestas no sirven. No sirven porque no te la puedes responder, básicamente. No recibí y listo. Entonces ahí también, chicos, esto es súper clave, súper clave, que piensen la lógica
con que se va a responder esta encuesta, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ponen que todas las respuestas son obligatorias, que puede ser una posibilidad para que nadie se olvide de responder nada, van a tener que siempre poner, si no está la opción esta de que se desplace y si abro otra ventanita, si ponen que no, acá, por ejemplo, entonces van a tener, ¿dónde recibiste familia, tata? La otra opción van a tener que ponerlo ustedes en ningún lado. ¿Por qué van a tener que poner esa opción? Porque es obligatoria. Entonces la gente que te contestó que no recibió, tiene que ponerla en ningún lado. ¿Me entienden eso? Tienen que pensar esa lógica, porque si no la encuesta no se puede responder. Esto también es clave. ¿Cómo van a pensar la lógica? Es escribir todas las preguntas, a escribir todo, y después mandarse la encuesta a ustedes mismos y tratar de responderla. Y después también mandárselo a alguien que no tenga nada que ver con la facultad en este caso, digamos, no sé, tienen tu hermana, tu hermano, un primo, una prima, una amiga, un amigo que no está haciendo la facultad con vos, que la trate más o menos de responder. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar detalles de lógica de una persona que no tiene ni idea para qué sirve el práctico ni nada. Ustedes van a tener, si ustedes mismos son los únicos que evalúan la encuesta, van a tener un ojo compasivo y van a decir, no, esto se superentiende, no, esto se superentiende, esto también. Y están en su contexto analizando eso. Después de que hagan muchas encuestas y estén cancheros con el tema, van a encontrar la lógica rápida y no van a tener que evaluarla tanto con otros. Pero al principio hagan esa práctica de mandársela a algún vecino, vecina, primo, prima, novio, novia, alguien, che, fíjate, ¿la entendés la encuesta esta? Sí, perfecto. Aunque sea que se lo mandé a una persona que no tenga nada que ver con la facultad, ya te va a servir. Como aunque sea una previsualización. Tengan en cuenta que ustedes, ese envío de preguntas que le hagan estas personas de prueba, si contesta la gente esas preguntas, en su tabla de respuestas van a aparecerles. Entonces les sugiero que tengan ese cuidado de sacarlas una vez que, de borrar esas respuestas, si no van a ser usadas realmente en su encuesta final, ¿no? Eso es importante. Las de prueba, genérenlas a las respuestas y después acuérdense de que son de prueba y esas no sirven para su encuesta. Bueno, quedan 8 minutos. Espero que estén ahí porque no le veo la cara a nadie. Discúlpenme. Ah, Gladys, disculpe, vos sí estás. Ahí está. No me gusta no verle la cara a nadie porque no está bueno en que parece que estoy solo, hablando como loco malo. Bueno, y seguimos, bueno, en tu familia se habla de sexualidad, mucho, bastante, poco, nada. Esto es una escala, y esto es sí, poco, mucho. Ahí tienen que elegir ustedes, sí, no, mucho, poco. ¿Qué escala? Puede ser escala numérica, puede ser esta escala también cualitativa. ¿Te sentís preparado por la información? Perfecto. ¿A quién recurriría a pedir ayuda, información? Chicos, esta información también vamos a tenerla en cuenta. Ustedes acá, datos personales, edad, género, lugar de procedencia. Tengan en cuenta, esto me parece muy bien, si van a preguntar cuestiones sensibles, como embarazo, ETS o lo que fuere, sí o sí garantizarle a la persona que ustedes no van a recopilar datos sobre su nombre ni nada de eso. Eso está bueno que no lo vayan a poner. Eso siempre es importante, ¿no? Cuando son informaciones. Profe. Sí, Marina. ¿Vamos a hacer ahora, después en la otra, de formulario Google o de acá nomás vemos cómo se hace? No, el formulario de Google ya hicimos clase de eso, pero acá Sí. igualmente lo vamos a repasar. Lo vamos a repasar porque justamente es interesante que lo tengan ustedes más madurado, porque lo van a necesitar aplicar. Y sobre todo, como les digo, los invito a que se inventen preguntas y toquen ustedes, chicos, porque esto parte del aprendizaje como cualquier aplicación y herramienta digital, es
practicando. Es practicando. Es como si yo le enseñara a andar en bicicleta a través de un videíto. Ustedes si no salen y se suben arriba de una bicicleta y pedalean, no hay forma, ¿no? Es como aprender a nadar haciendo un curso virtual. Tampoco van a poder hacerlo. En este caso, vamos a usar esto como para que veamos de vuelta qué tocar, qué no, cómo pensar, che, esta conviene múltiple opción, esta casillero de validación, que se acuerdan que había diferencia entre poder elegir una sola respuesta o muchas respuestas. Todo eso lo vamos a ver cuando volvamos a entrar. Así lo ven ustedes, y también pensamos en la cuestión de la lógica, ¿no? De cómo se debe hacer o no la pregunta. ¿Conviene cerrada, abierta, con la opción múltiple? Bueno, como adolescente, ¿crees que contás? Bien, acá está borrada, no sé quién editó esto, pero está bien que esté borrado, porque si te pusieron 45 años acá, ¿qué significa como adolescente? Tengo 45. O sería en tu Está adolescencia. borrado, bueno, lo corrigió la profe. Claro, acá podría ser en tu adolescencia. Por ejemplo, ahí no ahí sí en tu adolescencia, y bueno, la persona si se siente adolescente te escribirá, y si no se siente, y si ya es viejo, qué sé yo, a mí me preguntan esto, y yo me considero un eterno adolescente, pero ya estoy más viejito. Entonces, ahí también, a lo mejor fíjense ustedes que simplemente cambiando la conjugación o usando palabras similares, sí es amplia para que cualquier tipo de persona con cualquier edad te pueda responder. Bien. Conocer la ley de interrupción voluntaria de embarazo elaborada a partir del derecho al aborto legal y seguro. A partir del derecho legal, acá, chicos, acuérdense, a partir del derecho, esto está mal redactado. Conocer la ley de interrupción voluntaria de embarazo elaborada a partir del movimiento del derecho, ¿verdad? O a partir del derecho al aborto, no hay un tal derecho existido a seca, hay un movimiento, ¿no? Del derecho. De hecho, acá en La Pampa tiene muchos representantes también. Bueno, ¿conoces tu derecho a recibir atención? Acuérdense, cuando uno pone, ¿conoces tal cosa? Es una pregunta súper cerrada. La respuesta es sí, no. A eso también ustedes depende de qué información quieran obtener, chicos, ¿no? Esto, si ustedes quieren un poquito más de información, no pueden poner sí, no. Acá, eso, digamos, porque si no, no sabes cuál es el grado de conocimiento, por ejemplo. Como si lo usaron un montón y re bien en otros. Bueno, se termina ahora. En unos minutos entonces vamos a pasar esto que está en Word, lo pasamos al formulario de Google. En unos minutos le paso el link de nuevo. Listo, gracias. Bueno, profe.